Tengan todos y todas muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo espacio de Ventanas a la Política Nacional, un esfuerzo de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica y del Observatorio de la Política Nacional, proyecto también de esta unidad académica. Esta actividad del día de hoy, esta edición de Ventanas a la Política Nacional, es un esfuerzo por iniciar las discusiones en torno a los principales eventos políticos para el segundo semestre o el segundo ciclo del 2020. Vamos a seguir teniendo este tipo de actividades, así que les invitamos a seguir pendientes de las redes sociales y los diversos espacios de divulgación de esta unidad académica. Además, ya saben que todos los programas previos se pueden consultar en nuestro canal de YouTube. Hoy nos convoca un tema de vital relevancia para la discusión política nacional que tiene que ver con las estrategias que el movimiento estudiantil en esta ocasión y particularmente de la Universidad de Costa Rica tienen o están diseñando para efectos de atender la discusión nacional sobre la defensa de la institucionalidad pública y las garantías constitucionales que están pues actualmente bajo importantes debates, sobre todo en foros legislativos y en otros espacios de toma de decisiones, y que además esta conversación constante o este cuestionamiento constante de la institucionalidad pública se ha visto amplificado o intensificado a raíz de la pandemia por COVID-19, que de alguna manera, y pues ahí veremos si coincidimos con él y la panelista de hoy, sobre el hecho de que se está volviendo, se le está poniendo un filtro fiscal pues a la toma de las decisiones y no necesariamente en la concentración del valor público. Quisiera presentar a la panelista y al panelista que tenemos el día de hoy. Pero antes quiero pasarle el pase a mi compañera Valeria Vargas, quien nos va a estar acompañando en la transmisión de este programa. Valeria, bienvenida. Buenas tardes, Eugenia, y todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Un jueves más con otra transmisión desde Ventanas, que es una nueva oportunidad que tenemos desde la Escuela de Ciencias Políticas, el OPNA, y también en la ocasión que se nos acompaña el día de hoy también el CIEP. Como lo mencionó Eugenia, tenemos el día de hoy a Catalina Chávez y al estudiante de Ciencias Políticas, Leonardo Díaz. Entonces, Catalina es la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Ella es estudiante de Trabajo Social y de Dirección de Empresas. Y Leonardo Díaz es estudiante de Ciencias Políticas y es el coordinador del programa que vamos a discutir el día de hoy. Entonces, considerando esto, le doy la bienvenida a Catalina y a Leonardo. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Un placer acompañarles el día de hoy. Muchas gracias por el espacio. Gracias a Eugenia también y a Valeria, ¿verdad? Y a la Escuela de Ciencias Políticas por abrir esto y permitirnos dar esta discusión. Y también a mi compañera Catalina por acompañarme el día de hoy y a todas las personas que nos están escuchando. Muy buenas tardes. Es un gusto poder compartir hoy con ustedes y discutir sobre las propuestas que tenemos desde la Federación de Estudiantes y desde el movimiento estudiantil ante un contexto difícil como el que atravesamos, específicamente en la defensa de la institucionalidad pública, las garantías constitucionales. Muchas gracias por la invitación y bueno, esperamos que sea un espacio provechoso para quienes nos escuchan también. Muchas gracias, bienvenido, bienvenida de nuevo. Tal vez para introducir y una pequeña aclaración antes, recuerden que pueden dejarnos sus consultas a través de los diversos canales de Facebook, de la Escuela de Ciencias Políticas y también en el chat en vivo del canal de YouTube, para que las abordemos más hacia el final de la transmisión. Tal vez para introducir, Catalina, este programa, ¿cómo le explicamos a quien está del otro lado de la pantalla la trascendencia de este contexto que tenemos, que estamos viviendo
y el rol del movimiento estudiantil en él, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a la complejidad de este momento histórico para el movimiento estudiantil y para la defensa de la institucionalidad pública? Claro, históricamente la lucha por la defensa de la educación pública y de las instituciones públicas ha sido una constante de los movimientos sociales en Costa Rica, del movimiento estudiantil, y por supuesto ahí hay una participación muy importante de las juventudes. En este momento nos encontramos en un contexto social, político, económico, en una coyuntura sanitaria también, en la cual se vuelve más complejo organizarnos y movilizarnos de las formas en las que comúnmente lo hacemos, ¿verdad? Salir a las calles, reunirnos en foros de discusión de forma presencial, tener otro tipo de acciones directas, digamos, se vuelve difícil en un contexto de pandemia como el que estamos. Entonces, conscientes de esto y de que este mismo contexto está siendo aprovechado por grupos poderosos y grupos hegemónicos en el país para seguir reforzando un modelo desigual, un modelo que más bien extiende o profundiza las desigualdades y las injusticias en la sociedad, es que la Federación de Estudiantes ha decidido seguir posicionando temas importantes y seguir dando la lucha desde diferentes espacios, ¿verdad? Entonces, un poco en este momento, bueno, hoy y más adelante lo vamos a desarrollar con el plan Seguimos Aquí, que es un plan, digamos, que se concentra principalmente en la defensa de la educación pública, pero también de la institucionalidad pública y de las garantías constitucionales. Este ataque no es solo a las universidades en este momento, sino que hemos visto también cómo se ataca y cómo se ha poco a poco desmantelado una institución tan importante como lo es la Caja Costarricense del Seguro Social, como en años anteriores ha sido también, o se ha dado intentos para desmantelar, digamos, y privatizar el Instituto Costarricense de Electricidad. Y bueno, con esto me refiero a que no es una cuestión solo de un ataque hacia las universidades públicas en este momento, sino que es a todo un modelo de país, de un Estado social de derecho, un Estado de bienestar, que nos interesa, digamos, y además nos debe convocar su defensa. Entonces, eso es un poco lo que hemos desarrollado desde la Federación como herramientas para abordar esta situación y para no quedarnos cruzadas y cruzados de brazos, viendo, digamos, cómo desmantelan y cómo privatizan instituciones que transforman la sociedad y transforman la vida de nosotras y nosotros como ciudadanos y ciudadanas, y que además representan o que han representado luchas históricas a través de la historia. Bueno, en este caso, para continuar un poco con lo que decía mi compañera Catalina, tal y como ella lo mencionó, este plan pues en un principio nace dirigido pues a la cuestión de lo que es el FES y esta discusión, pero sí observamos que este no es un hecho aislado, ¿verdad? Y que estos ataques que están dando hacia la universidad no solo son hacia la universidad, como lo menciona, sino que también son hacia otras instituciones públicas y a este Estado social de derecho que al final pues, afecta a muchos sectores de la sociedad civil y al final son vidas humanas, ¿verdad? En este caso, con esta propuesta, lo que definimos para poder lograrla son tal vez dos ejes centrales, que es el tema de la articulación con lo que son sectores de la sociedad civil y universitarios, y por otro lado, una fuerte campaña de comunicación. Para eso se creó una estrategia que se va a desarrollar pues en ciertas fases, información más que todo, el tema de segmentación, como lo mencioné, que es todo esto de la articulación con otros sectores, el tema de la negociación y un fortalecimiento a el movimiento social, no solo digitalizado, sino un movimiento social general que se quiere tratar. En este caso, pues se pudo encontrar que hay una falta de información y también una manera en cómo la universidad está pues dando el mensaje. También hay una clara desinformación en el sector de la sociedad civil y en la opinión pública, donde muchas veces la gente no sabe qué es lo que está pasando. Y estos ataques se hacen todos los días a las universidades y al Estado Social de Derecho, pero la gente muchas veces no sabe por la desinformación que hay, por ejemplo, en los medios de comunicación o en las redes sociales. Por eso es una parte importante de la propuesta, una fase
1, que es la fase de información, que es de comunicar pues esta nueva forma de seguir luchando por las universidades públicas, que es esta propuesta, seguimos aquí, y esclarecer también cuáles son las consecuencias y problemáticas de este recorte y de estas reformas a la constitución política. Pero no solo nos quedamos ahí, sino que también estas reformas que quieren hacer, por ejemplo, con el tema de lo que es la Caja Costarricense, el ICE y otras instituciones. Respecto a otra fase, que es segmentación, lo que se quiere hacer es eso, entrar de lleno con otros sectores, no solo universitarios, porque sí se notó que hay una falta de coordinación muchas veces dentro de la universidad que se quiere trabajar y también afuera. Hay muchos actores, hay muchos grupos, por ejemplo, movimientos sociales, hay colectivas, asociaciones de desarrollo, grupos organizados en todo el país que también reciben beneficios y al mismo tiempo pues están ligados y benefician también a la universidad y a nuestro quehacer universitario, que pueden unirse y crear pues una lucha común que no solo sea por las universidades, sino por toda esta cuestión que se mencionaba anteriormente. En el tema de negociación, que se pudo ver que esa es una fase, también es dar respuesta por fundamentadas discusiones que son más coyunturales o más del momento, más de lo que está sucediendo actualmente, pero también se propondrán otros temas que tal vez muchas veces no se mencionan y que podrían servir en la discusión, como que tal vez no favorezcan a lo que son estos grupos como económicos, como están y atacando a estados del derecho y jugando con la vida de muchas personas. Y respecto a la fase 4, que es fortalecimiento, es buscar que esta plataforma como tal de comunicación y esta articulación no solo sea para lo que es el FE, sino que se plantearon objetivos y metas a un corto, a un mediano y a un largo plazo, que lo que pretenden es eso, unificar y también que este proceso que se va a dar este año no se caiga, sino que se mantenga y que se pueda dar para otras luchas, ya sea luchas en temas de comunidades, inclusive luchas, no sé, de agua, se me ocurren luchas de derechos humanos, etcétera, etcétera, que también la gente pueda apropiarse de esto y utilizarlo para sus luchas cotidianas. Para eso, pues sí se creó una plataforma que más adelante se puede mostrar, que es la plataforma Seguimos Aquí, donde la gente puede participar y también informarse. La idea es que ahí esté toda la información y pues la coordinación con otros actores, como lo son órganos federativos, comisiones institucionales, sectores de la sociedad civil, como les mencioné. Dentro de la propuesta hay una serie de nodos de trabajo, nos vemos como nodos, también relacionándolo a esto de las tecnologías de la información, porque nos entendemos como conectores, conectores de grupos y de sectores. En este caso hay desde un nodo de información que recopila la información del proyecto, nodo de redacción y sintetización, que es lo que genera el material y el apoyo para las campañas de comunicación que se están trabajando, sociedad civil, que se está trabajando, por ejemplo, movimientos sociales, lo que son inclusive el tema latinoamericano, el tema de lo que es asamblea, tema de otro nodo de sedes y recintos que va muy ligado con lo que son comunidades, asociaciones estudiantiles para coordinar lo que son acciones en conjuntos con toda la comunidad estudiantil, centros de investigación, como estamos haciendo el enlace el día de hoy también, como lo son el OPNA y el CIEP, trabajar con otros centros también, y ahí van a ir creciendo los nodos, también uno de césaros, que es una preocupación que tiene la federación, es el tema de ligar con los césaros más en el tema de esta pandemia, entonces por ahí se está trabajando de forma de nodos para poder comunicar y articular lo que son los esfuerzos a lo interno y a lo externo de la universidad. Muchísimas gracias por explicarnos los elementos centrales de la estrategia Seguimos Aquí. Tal vez ahora entrando como en el tema de la implementación de la estrategia. Conocemos que, bueno, cuando tratamos de emprender, pues siempre hay algunos obstáculos y algunas cuestiones que hay que superar para mejorar y pues avanzar en el logro de los objetivos. Y en el ámbito del movimiento estudiantil, que es un ámbito muy diverso y también al interno de la universidad, de que tenemos que ponernos de acuerdo como comunidad. ¿Qué desafíos han encontrado en esta construcción de los consensos y de los acuerdos para avanzar en la estrategia y cómo los han ido enfrentando o piensan enfrentarlos si todavía se mantienen? No sé quién quiere referirse a esta pregunta. Adelante. Bueno, a mí me gustaría empezar diciendo, para responder la pregunta, que por supuesto cuando asumimos como representaciones estudiantiles en un espacio como el directorio en la federación, no, por supuesto no sabíamos que iba a suceder una situación de pandemia mundial como la que estamos atravesando. Entonces, dentro de los principales desafíos que hemos encontrado en el movimiento estudiantil para implementar esta propuesta ha sido sin duda alguna la pandemia, y con esto me refiero a todas las implicaciones, por ejemplo, en salud mental, en la salud emocional
que tiene o que tiene la pandemia en nosotras y nosotros como estudiantes. Porque, digamos, nuestro papel dentro del movimiento estudiantil no es, o dentro de la universidad no debería solo ser ir a las aulas a formarnos, digamos, como profesionales, sino participar de otros espacios de organización, como el movimiento estudiantil. Entonces, la pandemia ha traído muchas repercusiones, y por supuesto otras implicaciones y responsabilidades a nuestras vidas, y también ha cambiado las dinámicas, como lo decía al inicio, de organización y que hemos tenido por muchos años en el movimiento estudiantil. Entonces fue todo un reto, digamos, o ha sido todo un desafío de, bueno, cómo articular a una comunidad cuando no tenemos la presencialidad, ¿verdad? Sino que estamos desde nuestras casas o desde otros lugares en los cuales no coincidimos físicamente. Y también tenemos muchas otras responsabilidades y muchas otras situaciones que atender. Entonces, la pandemia, digamos, ha sido como todo un reto y plantear nuevos escenarios y formas de organizarnos, y con eso también la desarticulación que ha generado el movimiento estudiantil, como inventar y reinventar nuestras dinámicas de lucha, digamos. También temas en cuanto a la comunicación. Ahora nuestras principales, digamos, formas de comunicarnos es a través de las tecnologías, pero eso también se vuelve abrumador y se vuelve cansado. Y bueno, han existido desde hace algunos años y el año pasado un poco más intensos, como algunas tensiones entre estudiantes y la estructura, digamos, institucionalizada de la federación. Entonces, ha sido un gran desafío como limar esas asperezas y, digamos, demostrar que en conjunto se puede trabajar y se pueden crear nuevas redes que nos permitan accionar de forma conjunta. Esto por el lado de los principales desafíos dentro del movimiento estudiantil para implementar el plan Seguimos Aquí. ¿Cómo lo hemos enfrentado? Bueno, yo diría que hemos hecho un trabajo de hormiga y estamos haciendo un trabajo de hormiga. Justamente el crear redes que no existían o que estaban sumamente debilitadas, ¿verdad? Reunirnos constantemente con las asociaciones estudiantiles, con las escuelas, con las direcciones, con decanaturas de facultad, centros de investigación, con otras autoridades universitarias, con movimientos organizados dentro de la universidad y fuera de la universidad, con movimientos feministas o colectivas feministas, otras organizaciones ecologistas, que son algunas de los actores, digamos, dentro del plan. Ha implicado un trabajo de hormiga que pocas veces se ve, digamos, o pocas veces es notorio, pero es la base para construir cualquier otra propuesta. Entonces, nos hemos enfocado muchísimo en eso. Somos alrededor de 60 personas estudiantes y algunas personas docentes en este momento trabajando de forma comprometida y continua con este plan en los equipos de trabajo que Leo mencionó al inicio. Entonces, ha sido un trabajo muy importante. Y otra cosa que es importante mencionar es que esas 60 personas, digamos, somos diversas. No son solo las personas que conforman la federación como electas, digamos, democráticamente, sino ha sido todo un equipo de trabajo que hemos logrado construir y desde distintas áreas, distintas sedes y recintos, y por eso también enriquece muchísimo el proceso creativo, digamos, y de construcción del plan. Entonces sí, hemos consolidado o logrado consolidar un equipo de trabajo diverso y comprometido, y también hemos creado redes estratégicas entre estudiantes y entre movimientos, que eso es sumamente importante también para poder generar un músculo, digamos, que responda al ataque al ataque estatal, digamos, y un poco también de la Asamblea Legislativa como parte de un Estado que mencionábamos al inicio. Y bueno, otra de las formas en la que lo hemos enfrentado es con el apoyo de unidades académicas. Hemos logrado, digamos, que se abran espacios de discusión dentro de las clases sobre el contexto y sobre lo que está pasando en este momento. Específicamente, ahora que retomamos las clases en la universidad,
Estamos buscando que se generen espacios dentro de las clases para hablar sobre la temática, por ejemplo, del Fondo Especial para la Educación Superior, que ahorita está en negociación. Y bueno, en un momento donde ya se han impulsado recortes, donde ya incluso nos recortaron el presupuesto de este año, se vuelve un ambiente tenso, digamos, y es importante mantener a la comunidad estudiantil y universitaria informada. Sí, a mí en este caso me parece muy importante resaltar eso, un par de cuestiones que menciona mi compañera Catalina, que en primer lugar es ese trabajo de hormiga, y eso es algo demasiado importante y que en lo personal me ha encantado de esta propuesta, que es que sí se ha intentado, pues en primer lugar, establecer estos nexos con una diversidad de grupos, que esas conexiones tal vez en muchos casos han sido inexistentes, como lo mencionó, que sí han estado débiles, pero se han intentado recuperar, y es eso, intentar que la gente se sienta propia, que pueda abrazar esta propuesta y también que la utilice para sus propios espacios, como lo hemos discutido, por ejemplo, como son en las asociaciones estudiantiles, que nos hemos reunido prácticamente con bastantes asociaciones, ya sea en conjunto con los consejos o de una en una, para que puedan pues entender un poco más la propuesta de primera mano, cómo es que se está trabajando e incluirles en los equipos de trabajo. Inclusive me atrevería a decir que en este caso no solo hay 60 personas trabajando dentro del equipo, sino que en los distintos nodos hay inclusive más personas que están en esto, y las mismas asociaciones en estos días han estado pues sumándose a la propuesta, hay escuelas que se han sumado a la propuesta, también en los mismos centros de investigación. Entonces esa es una idea central dentro de esto, que es este trabajo de hormiga, que está trabajando donde cualquier idea, inclusive que venga desde afuera, pueda sumar. Entonces tal vez dentro de esta propuesta seguimos aquí, hay aspectos que no hemos contemplado, porque claramente pueden haber fallas, pero esa es la idea también de esta articulación y este trabajo, que es un trabajo más horizontal, en la que todas las personas pues tengan una posición, ¿verdad? Y puedan opinar y puedan discutir, inclusive cambiar las dinámicas de lo que se está trabajando para agregar más y que se pueda fortalecer, que al final nadie tiene como esta cuestión de cómo resolver este problema como lo que es el FED, ¿verdad? Y estas discusiones, sino que muchos grupos como lo son asociaciones estudiantiles han sumado al proyecto. Importa mucho también lo que son sedes y recintos regionales que han inclusive o están trabajando en la creación de su propio plan y replicar ciertas cuestiones que están trabajando en Seguimos Aquí, para hacer un trabajo en conjunto con estas sedes y recintos y que se pueda trabajar de manera más específica y focalizada. También, como lo mencionó Catalina, con grupos sociales, con colectivas. Inclusive ya muchos grupos se han estado acercando por sí solos a la propuesta, entonces creo que eso es un punto muy importante que le da bastante valor a la propuesta y que ha ayudado mucho. Inclusive hay bastantes grupos de la sociedad y que tal vez no pensábamos que se podían incluir, pero que conforme se ha ido acrecentando, pues esto nosotros lo vemos como esferas de trabajo, pues creo que sí, sí es muy importante. Incluso en el nodo de lo que es Latinoamérica, ya se están teniendo acercamientos con distintas universidades públicas para que también nos puedan decir lo que son sus cuestiones, pero sí del movimiento estudiantil y dentro de lo que es la universidad, sí se han encontrado como estos retos y estos desafíos que son grandes, pero me parece que sí ha trabajado de una buena manera y que la gente pues ha notado esto y le ha dado bastante importancia a lo que es la propuesta. Bueno, a mí me gustaría ahora dirigir esta pregunta justamente de lo que nos acaba de decir Leonardo, que es el tema de los actores que ya han participado. Entonces, conversemos un poco de cómo ha sido el acercamiento, la articulación del proyecto dentro de la lógica de trabajo con federaciones estudiantiles de otras universidades públicas, y ahora también muy importante lo que nos mencionó Catalina y también Leonardo, se ha trabajado con muchos grupos a nivel de sociedad civil, pero ¿cuáles consideran ustedes que son grupos que todavía está pendiente que se sumen, y cuál ha sido la estrategia o cómo lo ven ustedes a futuro para el acercamiento de sumar a esas personas que todavía nos hacen falta dentro del proyecto? ¿Cómo está manejándose esta situación? Bueno, en este caso, lo que se ha estado trabajando con lo que son las federaciones estudiantiles, pues sí se les ha presentado el plan. También es importante mencionar que esta no es el primer acercamiento, ya han tenido otros acercamientos como de reuniones entre federaciones, el tema de CONARE, ¿verdad? Y como toda esta discusión que se está dando en la comisión de enlace. Entonces, ya anteriormente ha habido pues acercamiento y otras acciones en conjunto con federaciones estudiantiles. En esto pueda profundizar Catalina, que es la encargada y la que está en estos espacios, pero pues sí se les ha presentado la propuesta y se ha discutido bastante. Creo que tal vez aquí hay algunas cuestiones en las que hay que
que pensar que como es una propuesta que está saliendo de la federación, a veces, muchas veces hay cierta dificultad, y si ha existido dificultad, hay que ser honestos con esto, y tal vez una falta de comunicación respecto a pues esta articulación y a que se involucren en lo que es la propuesta. Seguimos aquí, si han habido pues tal vez conexiones y ciertos apoyos en dinámicas, pero por lo menos dentro de la propuesta sí ha costado un poco, y tal vez no asumen o no hay tal vez un rol activo dentro de esta discusión, pero sí se han estado sumando ciertos esfuerzos. Ahí va el trabajo, pero sí ha costado un poco. Para esto también, y la idea de la propuesta es que no solo se centre pues en esta articulación o en esta articulación pues con los medios formales o institucionales como son las federaciones. Hay que también entender, y como lo mencionaba en la pregunta anterior, la compañera Catalina, pues sí han habido ciertos retos dentro de la comunidad estudiantil, y tal vez hay ciertos grupos que no legitiman pues estos espacios formales. Entonces, dentro de esa lógica, dentro de esa cuestión, como lo son ciertos cuestionamientos, lo que hemos planteado es también acercarnos a grupos de otras universidades, también como para que entiendan como lo son el movimiento autónomo, ¿verdad? Y explicarles un poco la propuesta para que también tener pues su posicionamiento y entender un poco su realidad y qué es lo que quieren también con lo que está pasando con la negociación del FES, y no solo con esto, sino pues también otras cuestiones que también pueden estar afectando a estos grupos y que no han tenido como un acercamiento con otros grupos formales como lo son las federaciones. Entonces han intentado trabajar no solo con los grupos formales, sino con grupos como lo son esto de los movimientos autónomos y colectivos, movimientos, etcétera, de otras universidades públicas. Muchas gracias, Leonardo y Catalina, por las preguntas que llevamos contestadas hasta ahora. Ha sido un diálogo muy fructífero. Ahora me gustaría pensar que vayamos abordando los temas que están contenidos dentro de esta estrategia. Ustedes los han ido mencionando, pero tal vez que vayamos puntualizando sobre algunos que han estado más al frente en la palestra pública. Y puntualmente me gustaría iniciar con uno que yo creo que es más reciente, al menos en la Asamblea Legislativa, en el reclamo a las universidades públicas, y que se visualizó muchísimo a propósito del informe de la Comisión Especial que estudió el tema del FES con algunas deficiencias. Em, Tal vez entrar al tema de la regionalización. ¿Cómo ven desde la federación y cómo están abordando desde la estrategia Seguimos Aquí el reto de la regionalización de las universidades? Y por supuesto, el que la universidad pueda llegar a dar beneficios y acercarse a poblaciones que no están solo en el gran área metropolitana, que es el reclamo generalizado que al menos desde un grupo de diputados se articuló. Ese sería, y luego podemos ir abordando otros temas contenidos dentro de la estrategia. Bueno, a mí me gustaría empezar diciendo que si bien la regionalización debe ser fortalecida por parte de la universidad, en este caso, bueno, las universidades, pero en este caso la Universidad de Costa Rica, esa no debe ser, digamos, una herramienta para tratar de socavar los principios y las garantías constitucionales que protegen a las universidades a la Universidad de Costa Rica, pero también a las universidades públicas, ¿verdad? Como lo es el tema de la autonomía, que también es un concepto que es importante tal vez de explicar. Y con autonomía nos referimos a independencia administrativa, financiera y organizativa. No es, digamos, que las universidades podemos hacer lo que queramos, sino que existen mecanismos de coordinación y también mecanismos de rendición de cuentas de las universidades al Estado sobre lo que hacemos. Entonces, el problema, al menos con este tema que nace de la Asamblea Legislativa, específicamente en la pregunta que plantea Eugenia, ¿verdad? Bueno, las universidades reciben presupuesto, pero no están invirtiendo en regionalización o no están invirtiendo lo diferente en regionalización. Hay varias cuestiones. La primera es que detrás de esa preocupación, digamos, se está escondiendo un discurso que en realidad lo que busca es utilizar este argumento como una herramienta para atacar a las universidades y digamos, los principios constitucionales de los que hablo. Y también ignora muchos de los esfuerzos que las universidades han hecho en los últimos años
para fortalecer el sistema de regionalización. Es cierto que hay muchísimos desafíos todavía y muchos retos que las universidades deben de atender, y también ahí ha estado nuestro papel y nuestra función como estudiantes y como representaciones estudiantiles, exigiendo una mejor distribución de los fondos a nivel interno, sin que esto signifique que fuerzas externas a la universidad deban decir cómo distribuir ese presupuesto. Porque bueno, dicen que hay que fortalecer la regionalización, pero al mismo tiempo nos recortan nuestro presupuesto. Entonces, ahí es donde digo que hay intenciones o buenas intenciones, pero detrás hay otro tipo de, de ideas que quieren ser pues repetidas. Y al menos desde la Federación de Estudiantes y específicamente debido a una consulta de una comisión legislativa sobre una modificación a la Constitución Política, en donde querían destinar el 30% de los presupuestos de las universidades a la regionalización, la Federación, bueno, se consultó sobre qué pensábamos de este proyecto de ley y respondimos que las universidades, como he dicho, tienen que mejorar o fortalecer sus sistemas de regionalización, pero que eso no debe ser una excusa, digamos, para atacar los principios que han hecho que las universidades existan a lo largo de los años y que nos han protegido de intereses particulares de grupos poderosos que buscan, pues, lucrar con la educación. Eso es importante mencionarlo. Y bueno, nuestro papel también es activo en la discusión y exigiéndole a las administraciones universitarias esa mejor distribución de los recursos. Sí, para seguir un poco con lo que mencionaba mi compañera Catalina, claramente estos discursos que vienen desde Asamblea Legislativa con lo que es este tema de la regionalización, pues vienen con intenciones detrás y claramente se ve con el informe de mayorías y todo lo que intentan hacer, por ejemplo, con el tema de lo que es autonomía. Y inclusive con esto de que había un diputado que ni siquiera había leído lo que es el informe para votar. Y hay muchos datos que también son, pues hay que ponerle atención, como es esto de regionalización. En el 2014 la inversión en regionalización fue algo más de 34.000 millones y representó un 17,33%, y en el 2019 subió a 58.000 millones, entonces sí se ve un crecimiento para un total de un 19,29%. Entonces aquí hay muchos datos erróneos que lanzan y que tienen otras cuestiones o otros intereses detrás. Claramente, como lo mencionó Cata, hay pues desafíos y retos dentro de la universidad con lo que son las sedes y los recintos, pero pues en este discurso hay muchas cosas que hay que prestarles cuidado porque vienen a atacar y a debilitar lo que es el sistema universitario. Y también pues desde el plan Seguimos Aquí, esa es una de las intenciones que se quiere trabajar, pues esto es lo que es el tema de regionalización y verdaderamente involucrar a las sedes y los recintos y que también puedan pues presentar un poco sus realidades y problematizar toda esta cuestión de lo que está sucediendo con las sedes y la regionalización como tal. Bueno, y continuando con este tema, justamente con ese contexto que ustedes nos brindan en este momento, quizás hoy más que nunca la educación superior pública se enfrenta a una situación problemática, pues bueno, agravada por la situación mundial que vivimos de la pandemia del COVID-19, pero también por un ataque agravado por diferentes sectores que ya ustedes nos han mencionado, ¿verdad? Que justamente lo que están tratando de hacer es legitimar esta idea de tratar de bajar el FES o ver cómo debilitan la situación financiera de las universidades públicas. Entonces, ¿cuáles son las iniciativas concretas que ustedes tienen dentro del plan para contrarrestar este discurso que se ha visto manifestado en muchísimos medios de comunicación y a través de la opinión pública? Por ejemplo, para poner en evidencia cuál es el valor público de las universidades y la importancia que tenemos para el desarrollo del país. Y también me gustaría saber cuál es la estrategia de posicionamiento del trabajo más silente quizás que hacemos dentro de las universidades públicas, ese trabajo que no llega a los medios de comunicación, pero que se está haciendo muy importante en comunidades a través de docencia, investigación y acción social, todo eso que la universidad hace que quizás los medios de comunicación no proyectan, pero que igual es importante que lo sepamos en el contexto del COVID.
Bueno, algunas de nuestras estrategias o una de las principales ha sido en contenido audiovisual, ¿verdad? Justamente por esto de que en la pandemia y con la no presencialidad, las herramientas tecnológicas se vuelven una de las principales formas, digamos, formas que tenemos para llegar a las personas. Entonces, hemos buscado alianzas dentro de la universidad, como por ejemplo con la Oficina de Divulgación e Información, pero también hemos querido salirnos como de esta burbuja universitaria y hemos hecho un trabajo exhaustivo con las sedes y recintos regionales o con representaciones estudiantiles de sedes y recintos regionales de la Universidad de Costa Rica para establecer canales de diálogo, y no solo canales de diálogo, sino también alianzas estratégicas con medios de comunicación regionales, con radioemisoras, con noticieros, con periódicos, ¿verdad? Entendiendo que también no todas y todos tenemos acceso a Internet o una buena conexión, que eso es un privilegio, y es importante llegar a otras personas. El tema de cómo visibilizar el trabajo que, o que hacen las universidades con las comunidades también ha sido uno de nuestros principales abordajes. Estamos rescatando este trabajo a través de material por ejemplo, en videos, también en testimonios y bueno, en la plataforma web de Seguimos Aquí hemos trabajado también muchísimo en la redacción de artículos por parte de estudiantes que visibilicen todos estos temas, ¿verdad? Como la importancia del FES. ¿Qué pasa si nos recortan el FES? ¿Verdad? El presupuesto que hace posible que las universidades funcionen. ¿Cuál afectación tiene eso en las comunidades, en los programas de acción social, en los proyectos de investigación? Porque la universidad no es solo docencia. Entonces, ha sido algunas de las estrategias que hemos tratado de abordar Seguimos Aquí, eso como en la parte más tecnológica, digamos, pero también hemos planteado otro tipo de propuestas que estamos en proceso de desarrollar, que no tienen que ver con la virtualidad, sino más bien algún tipo de manifestación desde nuestras comunidades, ¿verdad? Entonces hemos discutido, por ejemplo, el hacer manteadas o mantas y colgarlas fuera de los recintos y de la Universidad de Costa Rica, en nuestras propias comunidades, acercarnos a las asociaciones de desarrollo, que también ha sido uno de las estrategias de los diputados y diputadas en la Asamblea Legislativa, ponernos a las asociaciones de desarrollo en contra de las universidades. Entonces, es un trabajo muy grande y para eso, digamos, hemos trabajado de forma conjunta y horizontal con muchas personas. Esa es la idea, como que esta propuesta no quede dentro de la federación y no quede dentro de la universidad, porque es un tema que nos trasciende y que debería convocarnos a todas y todos. Muchas gracias, Catalina y Leo. Vamos avanzando tal vez respecto a una realidad ineludible que tiene que ver con los ciclos presupuestarios a nivel nacional. Los últimos 3 presupuestos, como ustedes también nos comentaban, han tenido rebajas importantes en el rubro que destina fondos a la universidad pública, a las universidades públicas. Muy recientemente se incorporó a la representación estudiantil dentro de la comisión de enlace, que es la que negocia desde las universidades y con el Poder Ejecutivo los detalles del Fondo Especial para la Educación Superior. Sin embargo, bueno, la cuota sigue siendo pequeña, digamos, pero es una oportunidad y un espacio de negociación entre los muchísimos espacios en que participa la federación. ¿Plantean ustedes desde la estrategia, Seguimos Aquí, algún posicionamiento para dar seguimiento cercano y establecer un financiamiento justo a las universidades de cara a la presentación del presupuesto ordinario de la República para el 2021 y que ya se vaticinó, bueno, al menos el rector se ha referido a las limitaciones que en las negociaciones se han empezado a exponer de parte del Poder Ejecutivo? ¿Cómo les ha ido en el trabajo de esa representación y cuáles son sus planes respecto a su participación en la comisión de enlace? Gracias, Eugenia.
Bueno, efectivamente, dentro de la comisión de enlace, ¿verdad? Que es el espacio en el cual participan los rectores de las universidades, ministros y ministras, y en este caso una representación estudiantil por las 5 universidades, pues es en el espacio, digamos, en el que se negocia nuestro presupuesto o el presupuesto que se le da a las universidades. Hemos planteado a lo largo del año la exigencia, digamos, en el Consejo Nacional de Rectores, en CONARE, y también dentro de la Comisión de Enlace, el que efectivamente necesitamos una mayor representación estudiantil en ese espacio, porque incluso estamos, digamos, en una posición de desventaja. Son 5 rectores, uno por universidad, eh, que van a ese espacio, pero solo hay una representación estudiantil. Este año, esa representación o la representación estudiantil en la comisión de enlace es Noel Cruz, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional. Entonces, digamos, sí se ha planteado en el espacio de la comisión de enlace y en CONARE la necesidad y también la exigencia desde los movimientos estudiantiles que haya una mayor representación de estudiantes dentro de ese espacio. Y nos referimos a una representación por universidad. Porque bueno, los movimientos estudiantiles son diversos en cada universidad. Ahora imagínense entre todas las 5 universidades, ¿verdad? Entonces, efectivamente, no tenemos una cuota, digamos, representativa dentro de ese espacio, pero desde la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica hemos presentado algunos puntos y que Noel, como representante en esa comisión, debe defender, y es una, digamos, es una exigencia desde la FEUR que él lo tiene que hacer, que es defender un FES justo, constitucional y creciente, no oponerse a cualquier tipo de recorte, y bueno, garantizar que se cumplan o que su papel ahí garantice para el movimiento estudiantil un poco, que se cumplan con las garantías constitucionales, y bueno, no se vayan a irrespetar desde la comisión de enlace. Entonces, esas han sido un poco las exigencias que le hemos hecho a él. Hemos estado muy pendientes de la negociación, que está pronto a finalizar porque tiene que estar lista, al menos si se lleva una negociación, tendría que estar lista antes de que termine el mes de agosto. Y bueno, le damos mucho seguimiento y también desde nuestro trabajo más político, digamos, dentro de la federación, hemos dado la discusión constantemente, hemos hecho publicaciones que justo enlazan a la plataforma de Seguimos Aquí sobre lo que mencionaba antes, la importancia del FES, su defensa, en qué se invierte, cómo es que funciona, cómo se negocia, qué pasa si se recorta, ¿verdad? Que a veces es un poco difícil de mencionarlo, pero bueno, es lo que hemos hecho, digamos, hasta ahora. Bueno, la siguiente pregunta, y ya casi aproximándonos a las conclusiones del día de hoy, me gustaría consultarle a Leonardo como coordinador del proyecto. Bueno, dentro de Seguimos Aquí, básicamente se hace un planteamiento de avanzar hacia el desarrollo de un movimiento social digitalizado. Esto justamente bajo la discusión que tenemos actualmente de la nueva normalidad y todo lo que esto implica para nuestro quehacer universitario, y obviamente esto trastoca el tema del movimiento estudiantil. Entonces, ante esta imposibilidad de realizar estos repertorios de acción o manifestaciones más tradicionales que han sido la pauta dentro del movimiento estudiantil de las universidades públicas, ¿cuál ha sido su experiencia dentro del movimiento estudiantil para la digitalización del mismo, y cómo ponderan ustedes la incorporación de herramientas como lo ha sido toda la digitalización más hacia largo plazo, ya después de que termine esta coyuntura? Bueno, gracias por la pregunta. En primer lugar, pues en un principio, como se estaba explicando un poco en la propuesta, creo que hay un factor que cambia todas las dinámicas y como lo mencionamos es el hecho de la pandemia, ¿verdad? Esto de la pandemia ya imposibilita las movilizaciones que se venían realizando normalmente, la manera pues, al menos en el que el costarricense lo venía haciendo. Podemos recordar cómo lo fue la marcha de esto del combo fiscal. Entonces creo que aquí sí teníamos un reto enfrente y es este, pues, ¿cómo hacemos ahora para entrarle a estas discusiones, a lo que es el FES? Entonces, por eso pensamos en este primer lugar, pues este movimiento digitalizado. Sí ha sido un reto enorme, pues no les voy a mentir,
pero creo que sí se ha logrado bastante porque hay ciertas cuestiones como lo son en redes sociales, por ejemplo. Hay bastante información, pero la gente no sabe en dónde está esta información, como lo son lo que hacen las universidades y demás. Entonces, esa es una cuestión central que queremos hacer con esto de digitalizar el movimiento, que toda la información pueda estar accesible a las y los estudiantes, a los sectores de la sociedad civil y demás grupos. Entonces, creo que ese es el primer punto clave de esto y creo que se ha tenido una buena aceptación. También otro punto importante es la involucración de grupos sociales dentro de esto y esa es la discusión que se ha venido dando en todo este programa, que es la inclusión y presentación de las plataformas de todos estos grupos, como lo son, por ejemplo, los medios regionales, ¿verdad? Que también se han tenido que adaptar pues a lo que es la pandemia, a lo que es la virtualización de las luchas sociales. Entonces, con esos acercamientos, también se van integrando a los grupos para que puedan ir aprendiendo un poco acerca de la plataforma, también las asociaciones. Entonces, creo que es un reto que no solo ha tocado adaptarse a lo que son a la Federación Estudiantil de la Universidad de Costa Rica, sino que ha sido un reto que también han enfrentado todas y todas las personas y todos los movimientos sociales. Entonces creo que por ahí sí se ha logrado hacer un buen acercamiento, ya hay bastantes grupos que que se han unido y también aprovechar las otras herramientas, por ejemplo, como lo que es la comunicación que hay con la universidad, una oficina como lo es la ODI, ¿verdad? Mucha gente también tiene redes sociales. Entonces creo que por ahí es empezar a posicionar todos estos temas dentro de redes sociales y hacer como esta brecha de aprendizaje para que la gente pueda también y pues ir adaptándose a esta nueva normalidad y también entendiendo un poco que creo que esto no se va a acabar, esto no se va a acabar cuando acabe la pandemia, esto va a ir para mucho más tiempo. Creo que ya es hora como ir adaptándonos a esto sin dejar atrás a muchas personas que enfrentan pues retos y lo que es la desigualdad, ¿verdad? Y eso es algo que también toma en cuenta el plan, que aunque hay que empezar a virtualizar todos los procesos, pues, es demasiado importante y creo que también agilizaría muchas cosas y aumentaría la comunicación entre muchos sectores. También hay que tomar en cuenta que hay grupos pues, que no se pueden adaptar, entonces también hay que ir pues dándole las manos y ir avanzando. Con esto sí siento que ya más a futuro, pues la federación, y eso lo hemos tenido muy claro, pues sí que seguir con estos procesos de virtualización y llevar de la mano muchas cuestiones, pero siempre en conjunto con el trabajo de las de los estudiantes y todo eso, porque las redes sociales son una herramienta que siempre va a estar ahí. Y como ustedes saben, siempre uno está utilizando el teléfono, viendo Facebook, viendo Instagram, inclusive aplicaciones como TikTok. Entonces creo que son insumos y son herramientas que se tienen que utilizar y se tienen que agregar a los movimientos sociales. Hay muchos grupos y en otros países donde se ha aplicado, por ejemplo en Brasil, con lo que es el tema del caso de Dilma. Entonces creo que sí hay ejemplos donde se puede mencionar que esto ha sido muy positivo y creo que se puede aplicar a lo que es la realidad costarricense, no solo a la realidad estudiantil, sino a la realidad de todos los movimientos sociales y eso es lo que he intentado hacer el directorio con articulación de otros sectores para que sea un acompañamiento, unificar todo esto y que no sean pues esfuerzos por todo lado y que todo esto se vea como isla, sino que se vea como un bloque en conjunto para ahí que todo, por lo menos el movimiento estudiantil saque esta tarea en conjunto, porque ese ha sido un reto para todas las personas. Gracias, Leonardo. Ya aproximándonos al cierre, pues agradeciendo a todas las personas que nos han ido sintonizando. Me gustaría que sacáramos un espacio un poco para referirse a lo que ustedes consideran un balance ya a pues más de 5 meses del inicio del tema de la pandemia, pero muchísimo tiempo además de lucha por la defensa de la institucionalidad pública y con un contexto nacional que hemos detallado ampliamente en este espacio. A propósito, además del inicio del ciclo lectivo, ¿qué balance hacen de lo logrado hasta ahora y qué aspiraciones tienen respecto a este segundo ciclo y además considerando pues el periodo de transición que va a tener la federación respecto a sus autoridades? Una especie de conclusiones que nos ayuden a englobar pues todos estos temas. Bueno, como yo decía al inicio, no ha sido nada sencillo adaptarse o formular nuestro trabajo para atender, digamos, el tema de la pandemia. Ya nuestro país es un lugar sumamente desigual, eh, en el cual hay muchas injusticias, digamos, y la pandemia ha profundizado esas desigualdades y las ha hecho aún más evidentes. Y bueno, la población, digamos, estudiantil de la Universidad de Costa Rica no es ajena a esta realidad y en ese sentido también las vidas de muchas y muchos estudiantes y sus familias se han visto gravemente afectadas.
Esta federación, en el momento que comenzó la pandemia, ha enfocado sus esfuerzos en atender las principales problemáticas y los principales, digamos, desafíos que enfrenta la comunidad estudiantil, y creo o considero, digamos, estoy convencida de que hemos hecho un buen trabajo, nos hemos caracterizado por un trabajo propositivo, por un trabajo desde una perspectiva de derechos humanos, sino de caridad. Hemos hecho el mayor de nuestros esfuerzos, siendo también estudiantes, por atender las principales dificultades que atravesamos, y en ese sentido hemos impulsado bastantes proyectos importantes desde la federación para tratar de acompañar y promover, digamos, o apoyar al estudiantado en la permanencia, ¿verdad? Y que las situaciones del contexto no les hagan salir de la universidad. Entonces, nuestro trabajo se ha caracterizado por esto. Ha sido muy intenso y, por supuesto, entendemos que los procesos que enfrentamos no son ajenos a un contexto también latinoamericano, ¿verdad? En el cual se han impulsado políticas neoliberales de privatización que buscan, como decía al inicio, desmantelar las instituciones públicas, esas que nos han resguardado por muchísimo tiempo, pero que también en estos momentos son quienes están adelante en la crisis, ¿verdad? Es indiscutible el trabajo, el gran trabajo que ha hecho la Caja Costarricense del Seguro Social, y también, por ejemplo, el trabajo que ha hecho la Universidad de Costa Rica a través del Instituto Cloromida Aplicado con un tratamiento que apoye o que trate de resguardar la salud de las personas contagiadas por la COVID. Entonces, bueno, esos son solo ejemplos como muy pequeños de la importancia y del verdadero alcance que tienen las universidades, las instituciones públicas. Y esto es gracias a la inversión que ha hecho el país, ya casi por 80 años, aprovechando que este mes la universidad cumple sus 80 años de inversión en educación pública, en este caso en la Universidad de Costa Rica. Entonces, toda esa inversión que el país ha hecho en las universidades tiene sus frutos, y esos frutos también apoyan y ayudan en un contexto difícil como el que atravesamos. Entonces, ese ha sido un poco el balance. Creo que también es muy, para nosotras y nosotros como estudiantes y como jóvenes, es un gran reto afrontar la pandemia, que es algo que nunca antes hemos vivido y que ha traído muchísimas repercusiones a nuestras vidas, pero también es muy importante involucrarnos en estos espacios de discusión y de defender, digamos, aquello que nos ha protegido por tanto tiempo y que en este momento está en peligro, porque eso que sucede está en peligro, y es una discusión pública, es una discusión del sistema que queremos y del modelo de educación y del modelo universitario. Entonces, deberíamos articularnos aún más, y no solo estudiantes, también trabajadores y trabajadoras, por ejemplo, y otros movimientos sociales que han sido quienes han liderado, digamos, y han conseguido victorias en este país y en la historia, en realidad, del mundo, pues que hacen de las sociedades espacios y lugares más justos y más equitativos. Sí, también pues a modo de cierre, como lo decía Catalina, creo que en un principio cuando este directorio entró, teníamos ese panorama muy claro y este contexto muy claro que ya veníamos pasando por una crisis dentro del país, ya se veía con todas las movilizaciones sociales, como les mencioné anteriormente, con lo que es el tema de la crisis fiscal que ha venido pues azotando al país y a muchas familias, muchos grupos costarricenses, ¿verdad? Prácticamente a todas y todos los costarricenses. Y no solo eso, sino que eso viene dentro de una oleada, ¿verdad? De otras cuestiones que, como mencionó, pues prácticamente vienen con el tema de lo que es la privatización de todo lo que son los servicios públicos, y viene durante muchos, muchos años atrás. Podemos verlo de otras luchas históricas, como lo son el tema del combo, el TLC. Entonces me parece que ese panorama sí estaba muy claro. Y dice, puede haber también esta crisis con los altos índices de desigualdad, ¿verdad? No solo en Costa Rica, sino en toda América Latina. Y ya con esta pandemia que entra y con esta crisis de lo que es el COVID, y pues ha venido pues a acrecentar esta brecha de desigualdad, y ha venido pues también a sacar a relucir
todas las cuestiones y todos los problemas estructurales que viene acarreando el sistema y que viene acarreando, y pues más específicamente Latinoamérica y nuestro país. Ya con esto también se viene otra cuestión que es muy importante, que es el tema de la hambruna. Entonces, creo que con eso sí se han estado sacando bastantes propuestas, por lo menos a lo que es lo interno de la universidad, y se ha intentado posicionar un discurso fuerte, porque de la Federación creemos que y las universidades públicas, y principalmente la Universidad de Costa Rica, tiene que tener un rol fundamental en estas discusiones o en cualquier discusión a nivel del país, porque creo que, como lo podemos ver con el tema de la pandemia, como mencionó Cata, con el tema del Instituto Clodomiro Picado, pero no se ha quedado ahí, también lo que es el tema de la Caja Costarricense de Seguro Social. La universidad ha brindado muchos aportes, y no solo en esta pandemia, sino en otros momentos, ¿verdad? Con lo que es la formación de profesionales que llegan prácticamente a cambiar lo que es la realidad del país, y la universidad es un motor, ¿verdad? Y a mí muchas veces se me viene a la cabeza muchas cuestiones que he escuchado, como por ejemplo muchos relatos de estudiantes o de personas que dicen, si no fuera por la Universidad de Costa Rica, tal vez yo no podría estar estudiando, o estaría, no sé, recogiendo café, o estaría en una construcción, etcétera, etcétera. Entonces creo que es una labor central dentro de la universidad, que es este motor de cambio social ascendente y que cambia la vida de las personas y que verdaderamente tiene una fuerte incidencia. Entonces, pues, ese es un panorama que vemos y que no se puede olvidar, y que desde la federación se tiene muy claro. Creo que por ahora con esta propuesta seguimos aquí. Se ha intentado trabajar en esta articulación, no solo para lo que es el FES, sino también para posicionar a las universidades en todo lo que hacen por la sociedad, y también pues unificar a estos sectores para ahí pues defendernos ante esos ataques, porque no vienen solo por las universidades, vienen pues por muchas cosas que prácticamente ahí van a pensar pues este modelo de desigualdad. Entonces creo que por ahí sí tenemos muy claro eso, y hay que seguir trabajando. Nada más con esta propuesta sí hemos recibido bastantes apoyos, y también se han tratado con este reto de lo que es la virtualización, por ejemplo. Se plantean otras acciones también, como lo son lo que es el Fondo Solidario, ¿verdad? Que también apoya a muchas personas. Entonces creo que la llave y la respuesta por ahora es seguir nada más con estos esfuerzos, intentar seguir unificando sectores, porque creo que aquí lo que queda es sumar agenda nada más, y enfrentar pues creo yo, desde mi óptica, que es este enemigo común, que lo que quiere es prácticamente mercantilizar y pensar solo en lo que es el tema de dinero, sin pensar en todas las vidas humanas que hay detrás de todo el sistema. Y creo que por ahí es unificar agendas y crear un bloque de esfuerzo común, no solo para las universidades públicas, sino para las otras luchas que vienen, porque en lo personal sí siento que hay un panorama muy fuerte al que hay que enfrentar, y la universidad tiene que llevar un rol central dentro de todas estas discusiones, dentro de todas las movilizaciones sociales, y defender pues lo que es el Estado Social de Derecho una vez más en nuestro país. Muchas gracias a ambos. Una preguntita nada más para quienes nos sintonizan: ¿cómo podemos seguir pendientes de los resultados y los avances con la estrategia Seguimos Aquí? No sé si nos pueden contar sobre sus redes sociales u otros espacios de acceso a la información para seguir pendientes en este tema que pues es tan actual, y ustedes lo van a estar abordando pues ampliamente desde su gestión el resto de este semestre. Sí, constantemente todo el material que generamos, digamos, bajo el plan Seguimos Aquí, es compartido en las redes de la Federación, bueno, en todas nuestras redes sociales, pero también pueden visitar la página web, que su dirección es www.seguimosaqui.cr, y bueno, ahí también está, digamos, esa herramienta de información que se continúa pues actualizando semanalmente, y es la forma, digamos, en la que podrían mantenerse al tanto. Además de nuestras redes, también tenemos algún apoyo por parte de la universidad en la difusión de la información, pero principalmente son estas dos vías. Bueno, agradecerles muy profundamente de parte de la Escuela de Ciencias Políticas, de Ventanas a la Política Nacional, del OPNA y del CIEP, tanto a Catalina como a Leonardo, por habernos acompañado el día de hoy en esta discusión tan rica que tuvimos, que sin duda alguna va a irse desarrollando mucho más profundamente a lo largo del semestre. Y invitar a todas las personas que siempre nos sintonizan el programa de Ventanas a la Política Nacional y Ventanas a la Política Internacional, como siempre lo estamos divulgando en nuestras redes sociales de la Escuela de Ciencias Políticas, del OPNA y del CIEP.
y agradecerles también a nuestros invitados una vez más. Muchas gracias y nos estaremos viendo pronto.